Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Bueno, pues, hoy es miércoles 29 de octubre. Miércoles 29 de octubre de el 2025, y el Señor Jesucristo tiene una palabra preciosa, nos va a hablar de la paz, ¿no? El Dios de paz. Muchos de nosotros, amados hermanos, luego establecemos un vínculo con el Señor Jesús, ¿no? Y realmente es maravilloso el ver cómo el corazón de las personas cambia, ver cómo la vida misma de las personas cambia cuando llegamos a los pies de Jesús. Sabemos también, hasta hay un dicho, ¿no? Porque luego hablamos mucho y decimos, es que si es de Dios, nos va a dar paz. Así decimos, ¿no? Si es de Dios, te va a dar paz. Y bueno, es porque la misma palabra de Dios establece que Jesucristo dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la dejo como el mundo la da, o no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Y cada vez son más las personas que se alejan del Señor debido a que hoy en día, debido a las difíciles y complicadas circunstancias de la vida, lo peor de todo lo vemos y estamos dándonos cuenta que cada día es peor, como dice la palabra, ¿verdad? Que no será mejor, que va a ser peor. Entonces muchos, a pesar de saber que tienen un Dios todopoderoso, que es el Dios de paz, muchos de los que siguen al Señor, que se llaman hijos de Dios o que se hacen llamar cristianos, a pesar de tener ese Dios, se vuelven para atrás, vuelven atrás sus vidas y renuncian a su fe, o claudican, o apostatan, o de plano reniegan de la fe, ¿verdad? Por las mismas circunstancias. Esto nos trae como consecuencia, mi amado hermano, que luego la gente pregunte, ¿dónde está tu Dios? Porque sí preguntan muchos, o te dicen, ¿y eso que son cristianos? Así te dicen, ¿verdad? Y esto es debido a la cuestión de la duda, ¿verdad? Que presenta las personas con respecto a su fe, ¿no? Sabes, Jesús nos dijo en Marcos 9:23 que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo creo que yo mismo he tenido que pasar por muchísimas circunstancias complicadas, situaciones de veras, luego de repente, que te hacen pensar que la cosa no va bien, pero sé que siempre Dios tiene una solución a todo. Y sé que si el problema no tiene solución es porque Dios así lo quiso. Y si sí tiene solución, pues es porque Dios así lo quiso. Pero antes, me acuerdo hace 5 años, cuando estaba recién abierta la casa y todo, me anduve infartando. Pues ya tenía ahí gente, ya me andaba infartando de lo afanado que andaba, ¿no? Hoy te puedo decir que sí me preocupo porque es natural preocuparse, mas no temer, porque sé que quién está conmigo, ¿no? Y la palabra de Dios me dice que si puedo creer, al que cree todo le es posible. Yo tengo bien claro algo, y yo creo que tú tienes que tener bien claro algo, escúchame bien lo que te digo. Cuando llegaste a los pies de Cristo, ¿alguien te dijo acaso que no ibas a dejar de sufrir? Te dijeron cuando llegaste aquí, pare de sufrir. Ah, ¿que no? La cuestión es que realmente nosotros sabemos que, por el contrario, sí, vamos a tener que pasar por el desierto como lo pasó Jesús. Jesús mismo fue pasado después de que recibió el bautismo y fue bautizado de arrepentimiento y recibió el Espíritu Santo. Antes de iniciar su evangelio o su caminar, su cruzada evangelística en esta tierra, él tuvo que ser llevado, como lo dice Lucas 4:1 y 2, al desierto durante 40 días y 40 noches, y tuvo que pasar gran aflicción, hambres, fríos. Se le apareció la tentación a través del mismísimo Satanás, que mi Señor lo reprenda. Y él nos dio ejemplo de cómo, aún siendo carne,
se puede vencer. Se puede vencer teniendo el corazón lleno del Espíritu Santo. Pero él se fue lleno del Espíritu. ¿Y quién lo llevó? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán. ¿Y qué? Fue llevado. O sea, él no fue. El Espíritu Santo lo llevó. ¿Cuántas veces no te llenas del Espíritu Santo y entre más espiritual andas, más se viene la guerra? Y más ves las complicaciones y dices, Señor, pues que no es al revés. No, porque entre más cerca estás de la luz, más se te ven los defectos. Y empezamos a pulirnos y empezamos a cambiar y empezamos a quitar y a poner y a limpiar. Nosotros renunciando y Él haciendo su trabajo a través de su preciosa sangre. Pero fue llevado por el Espíritu Él mismo al desierto y estuvo 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros luego de repente, al igual que Jesús, estamos en la prueba y nos desvanecemos y nos apartamos de la fe en Cristo Jesús? No permanecemos firmes y lamentablemente, hermanos, es porque nos falta, regrésate llenura del Espíritu Santo. Porque el que le hizo fuerte y lo hizo valer fue el Espíritu Santo. Cristo era un hombre igual que tú y yo. Si no hubiera tenido el Espíritu Santo, se comen las piedras, unas manteconchas. Le decía el diablo, a ver, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en unas manteconchas. Hasta le dijo, en un pan de muerto, ahora que es noviembre. Y échatelo con un café chopeado. Pero le dijo Jesús, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, pero lo importante decía, escrito está. Amén. Entonces, el Dios de paz. Luego de repente nosotros pensamos que llegando a Cristo ya todo va a ser paz. ¿Por qué la prédica? Ayer me hizo reflexionar mi amada esposa de algo que es muy cierto. Y me avergüenzo decirlo, porque a pesar de que soy un siervo del Señor por la pura misericordia de Dios, hay días en los que amanezco realmente como si me hubieran dado una paleada, ¿verdad? Y a veces mi esposa me dice, es que yo hago más cosas que tú, sí, físicamente. Pero la carga espiritual la tiene en la cabeza, no la tienes tú, le digo. Y realmente a veces siento como que me hubieran dado una paliza. Que me levanto a veces a la noche 2 o 3 veces y luego oro y luego voy al baño y luego regreso y luego estoy huyendo y luego así, ¿no? La guerra, ¿no? La guerra. Y ayer le decía yo, porque los martes es nuestro domingo, por así decirlo, porque lo que es jueves, viernes, sábado, domingo, pues es donde más trabajo tenemos. El lunes pues es cuando hacemos todo lo que hacemos de los menesteres de las casas y de la iglesia. Y luego el martes ya es como que se afloja el cuerpo y es cuando es el dominguito. Para nosotros el martes es nuestro domingo. Y luego ya miércoles de culto y de nuevo jueves, viernes, sábado, domingo. Así me explico. Y ayer me decía a mi esposa, ¿qué vas a querer de Navidad, mi amor? ¿Qué quieres de regalo? Y yo volteé y le dije, lo tengo todo, amor. Quisiera un día de paz. Un día de paz. Pero un día de paz que a veces, te soy sincero, a veces quiero meditar en el Señor, por no decir que me quiero echar una coyotita. Y ella misma es testigo de que suena el teléfono 3 o 4 veces. ¿Verdad? Y bueno, pues para eso fui llamado, ¿no? Y sabes, me dijo, y luego ya me dice mi hija, papá, ya salí. Y luego ya le digo, ya ves, mira, un día de paz. Y luego me dice, guarda tu corazón porque Dios te puede quitar todas esas cosas que te roban la paz. Le dije, sí, tienes razón. Cancelo toda palabra ociosa de mi boca, mi amor. ¿Qué haría yo sin mis hijos, sin ti, sin mis hijos, sin la iglesia? No tendría motivo ni propósito de vida. No más, ahora lo que me queda es pedirle paz, aún en medio de la tormenta, pedirle paz a Dios, en medio de tantas preocupaciones. Porque no es fácil ser padre, no es fácil ser pastor, no es fácil ser, ¿sí? Y a nosotros en este ministerio nos gusta más que pastor ser padres, ¿verdad? Y sabes,
es importante que entendamos. Nosotros luego decimos, si es de Dios, traerá paz. Y yo siempre le digo, sí, mi amor, a veces las cosas las decimos a la ligera y está mal, perdóname, me arrepiento de lo que dije, le dije. Así, nomás que me dé mucha fuerza para seguir adelante, le dije. ¿Verdad? Y sabes, esa paz que Dios nos da, te quiero comentar, no es de la manera que tú te imaginas o yo me imagino. La paz de Cristo debe ser esa donde Jesús mismo sea el que haga las veces de un mediador entre tú y las aflicciones, ¿no? Colosenses 3:15, mira, vamos a la palabra. Colosenses 3:15. El que debe de siempre estar en medio de ti, de los problemas y de las aflicciones, mi amado hermano, debe ser Jesús. Si tú no eres capaz de entender que si Él no hace las cosas, no vamos a poder establecer una vida de paz, una vida de tranquilidad, porque es Él el que lo tiene que mediar en todo. Él se tiene que estar en medio. Y dice la palabra de Dios así en Colosenses 3:15. La Reina Valera dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. En la versión esta dice así, mira, dice, y la paz de Dios gobierne, sí, dice igualito, porque es la misma, me traje la Reina Valera, ya me acordé, sí. A ver, vamos a ver cómo dice en la español moderno, vamos a ver. 3:15. Y la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones, dice, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, es lo mismo. Amén. ¿Sabes qué quiero, a dónde quiero llegar con esto? Tenemos que entender que nosotros, si no tenemos la paz de Cristo, sí, en nuestros corazones, difícilmente vamos a poder lograr que nuestros corazones estén en paz, a pesar de que podamos nosotros decir, bueno, estoy en paz. Luego realmente, muchas de las veces no tenemos la paz que realmente decimos tener. Seamos honestos. Aún siendo cristianos, ¿cuántos de nosotros no hemos estado con temores y miedo? Porque esa es la chamba del enemigo, venir a meter miedo, venir a meter duda, venir a meter incredulidad, venir a poner en ti espíritu de temor, de aflicción, de dolor, de angustia. Y sabes qué importante es que nosotros debemos de entender también que la paz como tal significa unir lo que estaba separado. En griego es eirene o eirene, que significa unir lo que estaba separado. Paz en la Biblia no es ausencia de miedo, ojo. ¿Tú crees que David no tenía temor cuando fue a pelear con el gigante? Pues claro. ¿Tú crees que Gedeón no tenía temor cuando fue y peleó con los pueblos enemigos con solamente 300? Claro. Y aún decir, Dios no, corrió a todos los miedosos y le dijo, regresa a los de apocado corazón porque van a hacer que los demás se contaminen. Al primero que vean corriendo, van a correr todos atrás del primer miedoso. Y le dijo, a ver, el que sea de apocado corazón, regrésese. Y se regresaron un gran contingente y luego los llevó al río y le dijo, beban y el que beba como un perrito, ese lo regresas. Y regresó otro gran contingente hasta que se quedó solamente con 300. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasa? Con esos 300 Dios le dio la victoria. Pero qué difícil es creerlo, ¿verdad? Cuando ves todo lleno el campo de enemigos y luego tú nomás volteas y ves a 300, ves a 30 chisqueados que te están siguiendo. Y tú dices, con estos lo hacemos ellos. Con estos vencerás y conquistarás la laguna. Y sabes, pues la paz en la Biblia no es la ausencia de miedo, es la costura que se hace entre lo que tú vives y lo que te enseña Cristo, es lo que te une entre Cristo y tú. Porque si no tienes paz, no permaneces. Y este es el secreto más grande, que aún en tiempo de aflicción, cuando estaba en la barca, los discípulos tuvieron temor y despertaron a Jesús. Llevando a Jesús, ¿tú crees que se iba a hundir la barca llevando a Cristo ahí? Pues, ni de chiste. Pero dudaron. ¿Cuántas veces nosotros dudamos? Y lo digo para escucharme.
Y digo, Señor, ayúdame, Padre, porque no quiero quedar avergonzado, no quiero quedar avergonzado. Necesito que tú estés conmigo, que me ayudes, que me guardes de todo peligro, de toda duda, de todo temor. Ayúdame, dame la salida, Padre. Y oras y te pones a orar y dices, Señor, ¿habré hecho bien o no hice bien? ¿Qué pasó con mis decisiones? ¿En qué me equivoqué? ¿Amén? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esa es la coherencia, hermano. ¿Qué pasa con esto? Es el Señor Jesús hablando. Amén. Y es la coherencia que tiene que haber entre tú y tus palabras, porque luego de repente tú le dices a la gente, confía en Dios, y tú estás todo temeroso. Sí se puede, hermano, sí se puede. Y luego tú andas todo. Explico, tienes que demostrar que sí se puede a través de tu testimonio. ¿Sabes? Esa coherencia interna, incluso cuando el alma aún se siente incómoda. ¿Cuántos han sentido? ¿Cuántos hemos dado un consejo? Y la verdad es sentimos como que nos falta a nosotros también aplicárnoslo. ¡Ay, caray! Y luego le dices tú esto y esto y esto. Se lo das bíblicamente. Y luego ya después le dices, Señor, ahora ayúdame a aplicarme. Híjole, porque es bien difícil, de verdad, poder ser nosotros la barca para otros. Y más cuando ves que no son personas que le creen mucho a Dios. Los tienes que convencer a través del Espíritu que mora en ti. Porque el que convence es el Espíritu, no tú. Tu testimonio, no tú. Entonces, cuando yo digo que tiene que mediar o ser como una especie de árbitro Jesucristo con la paz que Él te da entre las aflicciones y tú, es porque cuando digo que debe de haber un mediador, es el que decide, el que gobierna, el que juzga, como si fuera un juez, hermano. Cuando la paz de Cristo no es un sentimiento pasivo, se vuelve un criterio espiritual que decide si una lección está bien o no, de acuerdo con la palabra de verdad. Tú tienes que entender que tienes que aprender no a sentir solamente, sino a discernir y tener un criterio bíblico para discernir si está bien lo que estás haciendo o no, y si el puerto a donde quieres llegar es el que correcto o no. No puedes decir, es que mi intuición femenina, no. Es que sentí de Dios, pastor. No, sí está bien sentir, pero ¿cómo vas a sentir de Dios algo que vaya en contra de la palabra? Por eso tiene que ser Jesús el que medie, y tiene que ser la palabra la que fundamente esa decisión que estás tomando, para que luego después tengas paz, para que después no estés lamentándote por la decisión que tomaste o tomamos. Amén. No es un sentimiento, tiene que ser un criterio espiritual. Para eso tenemos que aprender, ahora sí, a discernir de la manera espiritualmente correcta qué es lo correcto y qué no le agrada y qué le agrada a Dios. ¿Sabes, amado hermano? ¿Tú crees que en la Biblia todos los hombres de la fe tuvieron fácil las decisiones? En el Salmo 42:3, cuando el salmista era perseguido, hermano, ¿sabes qué decía? Decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, se la pasaba llorando. Salmo 42:3, mira. Dice así, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Y a poco podía él decirles a todos los 300 que tenían en la cueva de Adulam? ¿Te imaginas a David diciéndole, no, chavos, se me hace que la regamos, vamos a pedirle perdón a Saúl y vámonos todos para atrás? Hay momentos en los cuales ya no hay vuelta de hoja, ya no hay marcha atrás. Hay decisiones que son irrevocables. Y en tu vida espiritualmente va a haber decisiones que tú tomes que ya no van a tener remedio, sino que vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus malas decisiones y vas a tener que seguir adelante
pidiendo perdón, arrepintiéndote y tomando tu cruz cada día. Y solamente nos va a quedar pedir misericordia. Que nos ayude el Señor. Y él dice que lloraba de día y de noche, que todos los días su comida eran las lágrimas. O sea que le escurrían y yo creo que mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Y luego ahí mismo en el 42:10, ¿qué dice, hijo? Qué rapidote. Dirá Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Está cuestionándose, ¿cómo va a dudar de Dios? Y luego dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cuántos hemos estado oprimidos? ¿Y cuántas gente no conoces que le dices tú, ¿cómo está, hermano? Pues ay. No, hombre, bendecido, hermano. Aunque estés mal, pero tienes que decir, Señor, tú eres el que pelea mis batallas. Pero hay parecen unas hermanas que ponen Chabelita. ¿Cómo está, hermana? Bien, pastor. Sí, ¿se acuerdan de Chabelita? La que iba y se confesaba. Sí, así mero. Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan o me afrentan y dicen cada día, ¿dónde está tu Dios? Diablo mentiroso, ¿verdad? ¿Sabes, amado hermano? ¿Por qué han de decir esas gentes, ¿dónde está tu Dios? No creo que sea justo. ¿Tú crees que se vale, después de que te sacó de donde estabas, que la gente dude de que tienes un Dios todopoderoso? Hombre, es como que si me jalaran las greñas, las pocas que me quedan. Es como si me hicieran así. ¿Por qué van a dudar de eso? Porque me ven de repente cabizbajo, porque traigo muchos afanes o problemas. Bueno, es normal, ¿quién no los tiene? Pero mi Dios, ahí está siempre. Y él siempre anda aquí conmigo y me acompaña, y aquí está mi Jesús. Aquí es donde opera tu fe y la mía, hermano. Aquí es donde se nota de qué estás hecho. Amén. ¿Qué acaso no estuvo Dios con el pueblo de Israel aún y cuando era el momento más oscuro, cuando antes de cruzar el Mar Rojo? Ahí estuvo. En el desierto, ¿qué no les puso una lumbrera para que no se fueran a caer en la noche? Y una nube. Y no era cualquier nube, pusieron 4 millones aproximadamente de israelitas. Imagínate el tamaño de la nube para poder cubrir a todo ese pueblo. O sea, nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, no es un Dios poquitero que nomás lo festejan un día. Y que luego le hacen ahí bulla y esto y el otro, y un chocadero, y un desorden. Perdón. Es que en la mañana me decía una persona que cada que es día de santos o así, que sigue el día 12 también, dice, es un chocadero de carros. ¿Por qué? Porque andan todos enfiestados festejando al santito. No, mi Dios no es Dios de un día, mi Dios es un Dios poderoso que todos los días es Dios. Todos los días es el mismo Dios grande y poderoso. Y entonces cuando me dicen, pues no que esto, no que el otro, yo aprendí a escuchar porque antes sí era muy iracundo y sí me enganchaba. Hoy ya nomás escucho y nada más me quedo callado y digo, bueno, Señor, solo tú sabes para qué permites esta afrenta, pero no dejes que me quede avergonzado, Padre. Tú has dicho y prometido que no hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan, y tú has dicho que no seremos avergonzados. Así que ahí te encargo. A ver, ahí te encargo, Señor. Amén. ¿Qué falta para ver la misericordia del Señor? ¿Qué dice Joel 2:17? ¿Qué crees que nos falte cuando nosotros estamos mal y de repente no vemos la salida? Y dura un tiempo el problema, porque ha durado, Le pido veces a Dios y no sale la solución. ¿Sabes qué es lo que me anda faltando? Humillarme delante de Él. Y decirle, Padre, entre la entrada del altar, llora el sacerdote de Jehová. ¿Sí o no? ¿No hay un cántico así?
Y lo danzamos, pero no nos acordamos cuando andamos en problemados. Corremos el compartamos. Al gota a gota. Y la paciencia de Dios que se le agota. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que no digan, o no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¡Wow! Así pues, amados hermanos, qué importante es entender, mi amado, que no nosotros debemos de buscar la misericordia de Dios y sin duda de un arrepentimiento genuino que nos anteceda, porque si no hay arrepentimiento, no va a haber nada, pero nada de nada, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, hermano. Y otra cosa, cuando tú te arrepientes, una vez llevaron presa al arca del pacto, y la metieron los filisteos, cuando en la batalla murió Ofni y Fines, y luego el sacerdote Elí cayó y se deslocó. Y en esa batalla llevaron presa al arca del pacto, duró muchos años allí con los filisteos. Sin embargo, cuando la pusieron junto a la estatua de Dagón, el rey de ellos o el dios de ellos, primero le cortó las manos. ¿Qué le hizo a Dagón? Le cortó las manos y lo levantaron, primero lo tumbó primero y los filisteos pensaron que lo había tumbado el aire o algo, y al otro día lo levantaron y lo volvieron a dejar ahí en la noche en un lado del arca, y de nuevo en la mañana que fueron ya estaba sin manos y sin cabeza. El Señor Jehová le cortó la cabeza y las manos al ídolo, al Dagón, y avergonzó a Baal y a sus profetas, cuando en Primera de Reyes 18 del 1 en adelante vemos cómo nunca jamás le hizo caso los Baales, el Dios de los Baales, nunca le hizo caso a todos los profetas de los Baales, hasta que llegó Elías y oró y cayó fuego del cielo, se consumió el holocausto, dejó en vergüenza a todos los Baales y a sus profetas. ¿Y qué pasó? Los tomaron presos el pueblo y los degollaron a todos, 300 profetas de los Baales o 400. Y resulta que después de eso el pueblo dijo, ¿quién es el verdadero Dios de Israel? Jehová. Volvieron a creer en Dios, volvieron a tener conciencia y volvieron a recordar y volvieron a tener memoria de quién era Dios. Tú sí tienes bien claro quién es tu Dios, ¿verdad? Tú no andas hoy aquí y el 12 de diciembre vas a andar allá pidiendo bolo, ¿verdad que no? No creo, ¿verdad que no? La otra vez sentí bien feo porque llegaron con unas ollotas de reliquia, hermano, a la casa. Han de haber dicho, estos se comen hasta las ollas. Pues sí, nos comemos todo, pero lo que está dedicado a los ídolos, no. Y por más que se nos hacían agua a la boca con el asadito, no, ¿sabe qué? Perdónenos. La verdad es que está dedicado a los ídolos, no podemos. Había un pastor aquí que oraba por la reliquia y luego ya se las comía. La santificaba. ¿Sabes? Yo sé que no te hace daño lo que entra a tu boca, sino lo que de ella sale, porque Jesús lo dijo. Pero también dijo que si tú tienes conciencia de qué está destinado y para qué fue hecha, no participes de eso. Entonces, pues no participamos, así de fácil. Amén. Ya queríamos correr por unos panes franceses, ¿verdad? Y unos torrechiles. ¿Sabes? Pero Dios nos dio la fuerza. Y dijimos que no. Amén. Pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año y le dijo, ven, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, ya la historia te la sabes. Es la historia cuando vence a los profetas de los Baales, los degolla, cuando vence en el holocausto, cuando se quema todo el holocausto con todo y el agua, y cuando vuelve el pueblo su corazón y restaura el altar de Jehová, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que hace Dios cuando tú estás humillado y cuando estás en santidad como Elías vivía en santidad delante de los ojos de Jehová. Aquí la pregunta de los 64,000. ¿Tú serías capaz de, como lo hizo Abraham, salir sin saber a dónde iba? Yo te he platicado muchas veces la historia de mi amada esposa y la mía con mi familia,
¿Cuántas veces nosotros nos vinimos de Saltillo y nos vinimos sin saber siquiera qué nos deparaba la vida, ni el destino, ni nada? Veníamos confiando y creyendo en Dios, con una mano adelante y una atrás. Dejamos casa, trabajos, hijos y todo en Saltillo, nos vinimos a darle. ¿Sabes qué hermoso es el saber que Matamoros estaba, tenía fama de, como el cementerio de los evangelistas? Matamoros era el cementerio de los evangélicos o de los evangelistas. Así lo conocían muchos. Y luego profeta en tu tierra menos. Entonces es lo que dice la palabra, que no hay profeta, sí, en su tierra. Y yo decía a mi esposa, es que ahí nos conocen todos, ¿qué van a decir? Pues que digan misa, tú y yo vamos a darle, tú y yo hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Ah, bueno. Pero ¿sabes qué pasó? Le mostró en un sueño Dios a la familia y a mí en un halo de luz, como si fuera la luz de Jesús, y ella con su familia, y en otro lado estaba yo en sus brazos, muerto, todo masacrado, y ella lloraba como una loquita. Entonces fue cuestión de decisión. Sí, ahí fue cuando Dios le dijo, dale, créeme, ¿verdad, amor? Y entonces, ¿sabes? Por nuestra infidelidad al Señor es que nosotros luego de repente no vemos los resultados y nos aflige la vida y las circunstancias, y lo permite Dios. Porque a veces, número uno, somos infieles a Dios. Y número dos, porque Dios también prueba tu fe y la mía. O sea que no siempre va a ser prueba, A veces va a ser consecuencia de tu mala decisión y de tus malas actitudes y de tu pecado oculto y de lo que traigas ahí por ahí en el morral. No siempre va a ser por culpa de que el Señor te está probando. A veces tampoco el diablo. Muchas veces, ¿qué decimos? Es que el diablo ni en cuenta. Tú que andabas de diabla o de diablo, el diablillo eras tú, la diablilla eras tú. El diablo ya andaba en Hollywood y tú aquí echándole la culpa. A ver, entonces yo creo que luego de repente somos muy injustos hasta con el Satanás y le echamos la culpa de todo, porque no reconocemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y que tiende a lo malo. Entonces, si no clavamos nuestra carne a la cruz, definitivamente vamos a estar cayendo de vez en vez y vamos a teniendo tumbos. Amén. Sabes, amado hermano, el resultado pues va a estar por verse. ¿Qué pasó con los del desierto? Llegaron a la orilla del Jordán y entraron luego a la tierra prometida. Llegaron todo el pueblo y mandaron a 12 espías. De los 12, solamente Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, dijeron, ya se hizo. Y los otros 10, ay, nanita, hay gigantes. Pero también estaban gigantes los racimos de uvas. Traían un racimo entre dos. Así están las uvas. Ahí es tierra que fluye leche y miel. Ya se hizo, ya Dios nos lo entregó sobre de ellos. Y los otros 10, no. Los querían apedrear. Y los 10 convencieron al pueblo de que no entraran. ¿Qué dijo Dios? Hijos de maíz pinto. Y los puso a dar vueltas en el desierto 40 años hasta que se murieron todos los incrédulos. Ya cuando estuvo la mala generación que creyó, le dijo, ahora sí, Josué, toma la tierra. Y entraron y tomaron la tierra. Preparativos para la conquista, tú lo puedes ver en Josué 1 del 1 al 9. Eso lo puedes ver tú y te das cuenta cómo ellos decidieron creerle a Dios. Y tomaron la tierra que Dios le juró daría por heredad a sus padres. Lo que muchos cobardes no quieren. Muchos cobardes aquí pueden estar, aquí durar 1 año, 2 años. Y qué triste va a ser que cuando veas todo hecho, digas, yo anduve pegando bloques ahí. ¿Y qué ganaste si te largaste? Oh, yo iba a la iglesia esa cuando apenas eran 150, 200. Ahorita ya son 5,000. ¿Y qué ganaste si te fuiste? ¿No esperaste la bendición? Yo les decía a mis hijos, porque yo me preocupo mucho por los muchachos para que
pues no les falte la fe, ¿verdad? Y la feria. Entonces yo les digo, hijos, estoy muy afanado porque ahorita ya nos gastamos todo lo que había para terminar eso. ¿Qué onda? Y no quiero estar preocupado, les digo. Me dice Dios que hable con ustedes y que les diga que el que no está en el proceso no va a estar en la bendición. Así que ustedes deciden. Ya es tiempo de creerle a Dios, vamos a terminar lo hecho, lo pesado, lo que ya casi está acabado, vamos a iniciar y vamos a creerle a Dios, que sea por fe, no por vista, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Y al fin de cuentas, pues, yo duré, ¿cuánto duramos allá, hermano? 10, 8 sirviendo y 10 yendo. Usted igual, ¿no, pa? 8 o 10 años allí. Y era pura fe. Pura fe. No anduvimos jamás por vista, siempre por fe. Y yo pude darme cuenta. Que sí, la verdad es que, pues los que permanecieron, están bien bendecidos, porque Dios es fiel en todo. Amén. Y yo quiero que sepas que yo, ahora que Dios me ha llamado a esta nueva visión, que es la misma, pero con un territorio diferente y con unas personas distintas, pero la visión es la misma, el amor por los perdidos y la carga por el desamparado y el menesteroso. Yo no me quiero apartar de esta visión y no me voy a soltar como Jacob hasta que no me bendiga el Señor. Amén. ¿Sabes? No seamos de esos creyentes, hermano. No seamos de esos creyentes que dudan, que se tiran para que lo levanten, que pisotean la sangre de Cristo y que todo lo hacen por no creerle al poderoso de Israel. Que no sabes que Dios es galardonador de los que le buscan y que aún con las pruebas y luchas Dios siempre está ahí, porque Hebreos 11:6 me enseña que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Tú crees que Abraham sabía lo que le deparaba? Abraham en Hebreos 11:8, ahí mismo en Hebreos 8, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que, ponle donde estaba, mijo, y le seguimos leyendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hizo Abraham, el padre de la fe? Salió de Ur de los Caldeos, una ciudad cosmopolita donde tenía todo, era un hombre pudiente, no era cualquier pelafustán, hermano. Él tenía posibilidad económica y poder social para poder vivir a gusto toda su vida. Sin embargo, no se sentía satisfecho, le faltaba algo. Tal vez la herencia, la heredad. Y le dijo Dios, ¿crees en mí? Haz lo que te digo y yo te voy a dar una generación que no vas a poder contar como las estrellas del firmamento. Y eso que llegó a los casi 100 años y no llegaba el chamaco. Y luego la Sara diciéndole, métete con Agar. Buenas ideas, la mujer. Y el otro muy entendido se acuesta con la criada. Y tuvo el Ismael, que es ahora el padre o el patriarca de todos los musulmanes, los árabes, que tienen siempre enemistad con el pueblo israelita. Amén. Son hijos de un mismo padre, pero de diferente madre. Pero qué difícil, ¿no? Por no hacer las cosas como Dios manda siempre. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde había de recibir como herencia. Y salió con prestaciones pagadas, vacaciones incluidas, aguinaldo, prima vacacional. Y sabía que le iban a tener coche para esto, coche para lo otro, que si no había coche no iba a hacer nada del ministerio porque, pues no, ¿en qué voy? No hay carro, ¿cómo voy? Cuando andabas de loco, te ibas hasta a pie por las caguamas clandestinas, hasta las enramadas cuando estaban allá por las meloneras. Y ahora no quieres cargar una bolsa, porque, pues es que no hay carro. Órale. A veces, de veras, es increíble la manera en que luego de repente nos volvemos no queremos salir de nuestra zona de confort. Luego nos acostumbramos bien rápido a lo bueno.
Y sabes, él salió sin saber a dónde iba. Amén. Amor mío, ¿cuánto duramos? Y aquí está Juan de testigo, porque en Torreón, pues el hermano Alfredo todavía no iba. Y era mi hermano Juan, mi madre, eran los que iban allá a Torreón. ¿Quién era maestra de niños, cuñada? ¿Marifer o Minerva? ¿Quién hacía el aseo, mi amor? Tú y yo, y Marifer. O Juan, el pastor Javier. Ale, Tani se casaban, ya después llegó. Y 2 o 3 años haciéndolo nosotros, sin decir que esto y que aquello ni que el otro. Y a poco dijimos, ay, es que el otro. No, le dimos hasta donde, que como dicen, usted no pite hasta que choque. Perdón, insisto con lo de los choques, ¿verdad? Perdón, si rasparon muebles. Que la canción. Entonces, ¿sabes? Yo creo que si sentiste incertidumbre en ciertos momentos de tu vida, mi amor. Pues sí, es normal. Se siente incertidumbre porque estás y luego construimos en un lugar donde, pues al final nos dimos cuenta que no debimos. Y me dijo mi papá, le dije, no, yo siento que es de Dios. Ándele. Siento paz. ¿Ah? Y nada. Entonces, pero mi pastor también fue y lloró y dijo, sí, dijo, aquí va a ser. Pues entonces, yo dije, pues sí es, ya confirmó mi pastor, ¿verdad? Y no, pues al final el diablo se metió. ¿Sintió incertidumbre Abraham? Sí, pero eligió dar el primer paso para que el camino fuera revelado. La paz no estaba en entender cómo sería todo, sino en confiar que Dios lo iba a guiar por el mejor camino. ¿Cuántas veces no hemos estado en un camino de zozobra y de incertidumbre y nos volteamos a ver? Y luego y ahora ya nomás cuando ya, ¿y ahora? A orar, hijos. Hay que orar mucho. Le digo, mételos en oración, que hagan oración de guerra, para que abra Dios y puertas de bendición y abran las ventanas de los cielos y derrama bendición. Porque ya nos traen. Amén. Y no queda más que creerle a Dios. ¿Te arrepientes de lo que hemos hecho? Ya te hubieras ido. Ya nos hubiéramos ido más de 4. Pero no, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y que, a ver, cuando Esther fue y le dijo Mardoqueo, no, tienes que ir y presentarte con el rey porque si no nos van a matar a todos. Amán en la gaguita ya nos quiere matar, ya tiene hasta una horca para que me maten a mí, dijo Mardoqueo. Por favor, y era su sobrina, ya anda, le dijo, no, es que si voy me matan. No dijo eso. Él dijo, si perezco, que perezca. Sobres de ellos. Y era una mujer. También era una mujer valiente. Sí, no cualquier mujer dura un año bañándose en aceites de perfumes y acicalándose para poder estar con el rey. Duró un año preparándose para estar delante del rey. Tú a los 3 meses, ya acabé. Esther 4:16 lo dice. Y ella dijo, si perezco, que perezca. Mi vida va de por medio, pero no importa. Si salvo al pueblo, lo salvo. Y si muero, pues ya ni modo. Pero va a ser la decisión de Dios, no la mía. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y díganle que ayunen por mí. Y no coman ni beban, en 3 días se me mueren. Noche y día, yo también con mis doncellas voy a ayunar. Igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. No, el miércoles que hacen mediodía de ayuno ya están mal encarados todos. Cada miércoles se quiere ir uno. Cada miércoles ya me voy. Si nomás ayunas el miércoles y ya te quieres ir. Sintió miedo real. Esther sintió miedo real. Pero se expuso de todas maneras. La paz no vino de su estado emocional actual. Ella no dijo, yo siento paz. ¿Verdad que no? Dijo, si muero, que muera. Vamos. Ay, cuando ibas al conecte, no, si mató no ni modo. Pero ibas. Sino que tenía una convicción interna de que para vivir lo que Dios había preparado necesitaba actuar con valentía.
Necesitaba tomar decisiones que la transformarían en la mujer de Dios que ella veía y que él veía en ella. La puso para salvar la vida de todos los israelitas de ese pueblo, hermano. Y gracias a Dios escuchó la voz de Dios, le hizo caso. ¿Qué tal si no hubiera ido, que hubiera dicho, no, tengan, que los maten, yo ya aquí estoy con el rey? Pero no, dijo, pónganse a ayunar, y yo también voy a ayunar con mis doncellas. Y si voy a ir y me voy a presentar, porque no podía llegar nomás como llegan ahora las esposas. Ni tocan, no. Oye, viejo. Ay, de volada, sí. ¿Ah? Ella tenía que presentarte y mandar decir que si la podía recibir el rey y todo. Y si entraba sin permiso, la instrucción era matarla. Porque era una falta de respeto presentarte ante el rey sin que te hubiera mandado llamar. Amén. O Moisés. ¿Qué tal Moisés? ¿Quién soy yo para ir a ver al faraón? Decía. Tenía temor de ir y lo tartamudo. Sí, si soy torpe de palabra. Él se sintió incapaz, pero tuvo que superarse y obedecer. Aún sin creer en sí mismo, la paz sobre su capacidad no fue lo que lo guió, sino la certeza de que la manera en que sería moldeado vendría por instrucciones de Dios, sino por lo que él creyera o pensara o sintiera. ¿Cuántas veces yo no me he sentido capaz de muchas cosas, pero luego llega la voz de Dios a través de alguien y me infunden aliento o me empujan casi y digo, bueno, pues dale, ya estás aquí, ¿verdad? Arrajarme a mi tierra. Jeremías, no sé hablar, soy demasiado joven. Jeremías 1:6. Soy muy joven, decía. ¿Y a poco eso fue un impedimento para que fuera Jeremías el profeta del pueblo de Israel? No. Y muchos le dicen que el profeta lloró por el libro de Lamentaciones. Ya te hubiera yo querido ver ahí en el foso, en un foso lleno de lodo, que tenía que estar así porque estaba lleno de lodo. Y luego llegaban y agarraban uno de las greñas y lo sacaban, y iban y lo mataban, y luego le decían al verdugo, sigues tú. Y lo tuvieron ahí mucho tiempo y muchos días y jamás se lo llevaron, o sea, jamás murió en manos del verdugo. Pero mientras vivir todos esos días pensando, y sigo yo. No es fácil. No, y todavía le dice el profeta llorón, si tú no, te dicen, hay culto, ay, no me quiero levantar. Hombre, hermano. Imagínate estar con él, como él en ese foso. Sí, se sintió inadecuado. Yo dije, ay, Señor, Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todos los que yo te envié irás tú, y todo lo que digas dirás todo lo que te mande, perdón. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que no tengas en poco tu juventud, Timoteo. Amén. Se sintió inadecuado porque fue confrontado por Dios y enviado. Aún así, lo mandó Dios. Y si Dios te ve como acepto y como aprobado, ¿quién eres tú para decir que no lo eres? Si ya Dios te aprobó, ¿quién eres tú para decir no puedo? Tú nomás dale. La paz no vino de la experiencia que tenía, sino de la certeza que quien lo llamó ya estaba con él. Eso es lo que tienes que entender. Si ya te enviaron, si ya te llamó, es que está contigo. Y Él te va a respaldar en todo lo que hagas. Por último, ¿qué me dices del mismísimo Jesucristo? Cuando dijo, mi alma está profundamente triste, en Mateo 26:18. O cuando dice también en Lucas 22:44, estando angustiado, Él también tuvo temor. Pero cumplió su propósito, nunca jamás retrocedió. Cargó su cruz hasta el Gólgota y derramó su sangre y murió por ti, por mí, hermano. Y jamás dijo, yo ya no juego, ya me voy, Padre. No, tú ayúdame o mándame ángeles que me ayuden. Él hizo lo que tenía que hacer porque sabía que solamente así iba a poder dejarnos ese legado y esa paz que es sobrenatural, que rebasa y sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Y dijo, mi alma está triste. ¿Sí? Mateo 26:38, perdón, mijo. Perdón.
Sí, mejor. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí vosotros y velen conmigo. Y luego en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sintió angustia moral? Claro, pero se entregó a la voluntad del Padre igualmente. La paz no estaba en evitar el dolor, porque sabía que le iba a doler. La paz de él estaba en cumplir el propósito con fidelidad. Ese es tu propósito y el mío, el cumplir las cosas a cabalidad como Dios te ha mandado. Tú sabes cuál es tu propósito en la vida, porque yo sé que muchos de aquí saben cuál es el propósito. Ya lo conocen. Y el que no lo conoce, pídele a Dios que le muestre Dios cuál es el propósito, para que pueda entender el sentido de su vida, para que pueda entender para qué fue traído aquí, para que no ande como ciego, nomás dando palos de ciego así, caminando a tientas, sino que sepa dónde va y qué quiere. Cuando tú entiendas eso, entonces no, tu paz no va a estar en evitar el dolor, en evitar la aflicción, en evitar la carencia, en evitar la prueba, en evitar. No, tu paz va a estar en cumplir la palabra de Dios. Y decir, a eso me enviaste, Padre, y para eso me llamaste. Y heme aquí, envíame a mí. No vas a decir, heme aquí, envíalo a Él. No. Porque luego nada más ves los éxitos de otros y vives toda la vida como mediocre, viendo los logros de alguien más. Ay, la iglesia está poderosa. Echamos fuera demonios. ¿Y te acercaste siquiera a orar? No, yo desde acá, desde lejecitos nomás. Pues que seas tú el que traiga la unción. Que seas tú el que haga los milagros. Qué hermoso es poder entender cuando Abraham necesitó creer sin ver, Esther necesitó exponerse sin garantías de nada. Moisés necesitó obedecer sintiéndose incapaz. Jeremías necesitó permanecer siendo rechazado. Jesús mismo necesitó rendirse aún angustiado. ¿Qué tienen todos en común? Que todos sintieron miedo, incertidumbre o dolor, pero encontraron paz en la obediencia, no en la comodidad. ¿Cuánto nos cuesta obedecer, hermano? Es más fácil estar cómodos. Es más fácil decir, ay, yo de aquí, hombre, de aquí, nadando de muertito, nomás, haciendo como que hago. ¿Tú crees que simulando que eres, Dios te va a manifestar su gloria? ¿Tú por qué estás detenido si el camino aún no ha terminado? ¿Quién espera sentir paz antes de obedecer? Ese que espera paz antes de obedecer nunca va a conocer la paz de quien obedece, que es Cristo. Si Él te dejó el ejemplo, ¿por qué tú no lo haces? ¿Sabes, amado hermano, qué importante es entender y decir, yo elijo obedecer, yo elijo seguir el camino del Señor, yo elijo ser un hombre valiente, esforzado, yo elijo ser una mujer sujeta a la autoridad de mi marido, o de mi siervo, o de Jesús, no sé, según sea tu caso, y voy a darle con Cristo hasta lo sumo. Pero ¿cómo quieres paz si no obedecemos? ¿Cómo querer paz si lo que te da la paz es la obediencia, no la comodidad, no el confort, no las complacencias? La paz te la da el ser alguien íntegro, intachable, alguien de un solo ánimo, no de doble ánimo. Porque si ya sucede algo que tú no esperas, pues dime si no es Dios quien lo decidió. ¿Qué puede pasar en tu vida que tú digas, esto no me lo esperaba? Pues todo lo que pase, Dios así lo decide, bueno o malo. Y es voluntad de Dios que pase. No es voluntad, sí, nuestra. Todo lo que sucede, sucede para bien a los que amamos al Señor. Así que usted y yo podemos vivir una vida plena en Jesucristo cuando le gritan para burlarse de ti o por el dolor o la aflicción, ¿dónde está tu Dios? Tú les vas a decir así nada más, está sentado a la diestra del Padre de toda la gloria, reinando juntamente con su Padre en el trono de la gracia, y mora también en mi corazón para que yo pueda vencer lo que sea, incluso a la misma muerte. Amén.
Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, pues yo creo que es importante entender estas circunstancias que hablamos hoy. Vienen a colación por todas las aflicciones que luego el mundo y las circunstancias externas a nuestra relación con Dios vienen y nos quieren colgar, ¿verdad? Tú y yo sabemos que no está fácil, la situación está difícil, va a ser peor todavía, y nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Tenemos que entender que tenemos que obedecer hasta lo sumo, como lo hizo Jesús, para poder tener la paz que Él nos da. No vas a poder tener paz si no eres alguien que se somete a la voluntad del Padre. Inclina tu rostro conmigo, por favor, y repite conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Dáselo.